Una cosa que todos de nosotros que tenemos a Cristo tenemos en común es que tenemos un testimonio de cómo llegamos a Cristo, cómo recibimos el Evangelio y cómo obró Dios en nuestro corazón para responder al Evangelio. Entonces, en este video quiero hablar acerca de nuestro testimonio, pero también cómo compartir un testimonio de manera clara, de manera concisa, para tener el mayor impacto cuando está hablando de su testimonio de salvación con las personas. Porque como creyentes debemos siempre estar activos en evangelizar, hablar de nuestra fe con otras personas, luego hacer discípulos. Entonces todo comienza con presentar el Evangelio y qué mejor manera de presentar el Evangelio que demostrar el impacto que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las notas. Y comenzamos hablando de lo que dice el libro de Juan. Y en Juan capítulo 3 es un pasaje donde Jesús está hablando con un hombre religioso, un líder de los hombres religiosos en Israel que se llama Nicodemo. Y voy a comenzar leyendo el versículo número 5, Juan capítulo 3, versículo 5. La Biblia dice, respondió Jesús, y esto es lo que él dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en pantalla para resaltar. Es necesario nacer de nuevo. A mí me gusta decirles a las personas que yo tengo dos cumpleaños. Yo nací el 21 de noviembre en el año 1977. Este es mi cumpleaños y cada año celebramos en esa fecha el día que yo nací. Pero también tengo otro cumpleaños, el día en que yo nací de nuevo, porque aquí en este pasaje la Biblia menciona que es necesario nacer de nuevo. Jesús usó la ilustración de nacer. Él dijo en versículo número 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Podríamos relacionar esa referencia al nacimiento físico de la persona. Y luego dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando uno nace de agua o nace físicamente, es el día que nació en este mundo. Pero cuando uno nace del Espíritu, uno está entrando en una familia nueva, la familia de Dios. Entonces yo tengo un segundo cumpleaños. Es el día que yo nací de nuevo y yo marco esa fecha como el 3 de abril del año 1997. Casi tuve los 20 años cuando acepté a Cristo. 19 años tuve, pero es algo que marca un nuevo comienzo en mi vida, en una nueva familia. Ah, Hablando de su testimonio de salvación, quiero mencionar algunas cosas acerca de nuestro testimonio y luego hablar acerca de los componentes esenciales cuando uno habla de su testimonio en Cristo. Entonces comenzamos hablando de esto, el confort de tener un testimonio de salvación. Ah, Cuando hablamos de tener salvación, muchas personas con quienes hablamos responden que quisiera saber o no saben. Si yo le pregunto a una persona en el evangelismo, al morir, ¿tiene la certeza de ir al cielo ah, o qué pasaría con su alma? Y muchas personas responden como, no sé, o quién sabe, o sepa mi abuela, pero es como para comunicar que no hay certeza. Pero cuando uno tiene la certeza de salvación, da un confort al alma. Cuando uno sabe con certeza, al morir, yo voy a ir directamente al cielo. Primero de Juan 5:12
dice que podemos tener certeza. El que tiene al Hijo, hablando de Jesucristo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces miramos que uno puede tener certeza al poseer fe en Jesucristo como Salvador y Señor, posee vida eterna. Pero el que no posee al Hijo, no posee la vida eterna. Entonces, hablamos ahora de los componentes, porque lo que queremos hacer al compartir el testimonio es estar bien lógico y conciso y preciso, también algo impactante. Entonces, estos son los componentes de un testimonio de salvación. Número uno, debemos hablar de nuestra vida antes de Cristo. Entonces, cuando usted tiene oportunidad de compartir su testimonio de salvación, comienza con su vida antes de Cristo. Muchas veces uno ah, comienza hablando de tal vez el Evangelio o hablando de aceptar a Cristo, ser salvo, pero para tener términos precisos y tener una cronología ah, más impactante, es una ayuda a hablar de cómo era nuestra vida antes de Cristo para resaltar este énfasis, la depravación, la necesidad de salvación. Si uno no entiende la necesidad de salvación, no va a mirar la necesidad de tener un Salvador. Entonces, no importa a qué edad llegó a Cristo, puede siempre enfatizar um, cómo era su vida antes de Cristo. El pecado se manifiesta en diferentes maneras. El pecado se manifiesta en egoísmo, una persona que solo toma decisiones y piensa en sí mismo. Y muchos seres humanos ni reconocen el egoísmo que está en su vida. Uno podría caracterizar su vida antes de Cristo como deshonesto. En mi caso específico, uno de los pecados que resaltaba en mi vida, entre muchos, era el robar. Yo era un ladrón, yo robaba cosas de las tiendas que visitaba, donde yo trabajaba, de mis propios padres. Puedo enfatizar otros pecados también, la mentira, malas actitudes, lujuria, pero uh, siempre debemos mencionar nuestra vida, cómo se caracterizaba antes de Cristo. Y esto debe de resonar con la persona con quien estamos hablando, buscando esa tierra común. Deben de entender también que ellos también son pecadores y puede hablar de diferentes versículos como Romanos 3:23, que menciona que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, enfatizar la depravación y la separación con Dios por el pecado. Ahora, una caución, no queremos exaltar el pecado, no debemos presentar el pecado como una jactancia de cómo éramos. Yo era mujeriego y yo era esto y aquello. No hay orgullo en el pecado, no hay nada positivo en ser un pecador. Entonces debemos tener un espíritu de humildad y mencionarlo, pero con pena y con vergüenza de cómo éramos en una vida caracterizada sin Cristo. Luego de esto, el segundo componente es mencionar la manera de recibir el mensaje del Evangelio. Y en esto puede explicar el Evangelio, qué es el Evangelio. Ah, pero debe de mencionar cómo recibió el mensaje. Ninguno de nosotros nacemos en la familia de Dios por estar en una familia cristiana o asistir a una iglesia, pero hay un mal concepto a veces entre los que no tienen a Cristo y no entienden que es responder al mensaje del Evangelio. Entonces, habla del Evangelio y explica cómo recibió el mensaje. Podría ser que
asistiendo a la iglesia y en la clase dominical para niños, escuchó de Jesús y su sacrificio por nosotros. Podría ser que alguien le dio un folleto y leyéndolo entendió el mensaje de salvación. Puede ser que por radio o por un mensaje de un predicador, un amigo, una amiga que comenzó a platicar de estos temas, pero debemos explicar la manera de recibir, cómo recibimos el mensaje del Evangelio. Yo podría decir en mi caso específico que comencé a escuchar el Evangelio desde pequeño en una iglesia donde mis padres asistían. No acepté el mensaje, no tuve comprensión plena del mensaje hasta luego en mi vida, pero recibí el mensaje. Y esta es la parte en su testimonio donde debe de estar explicando qué es el Evangelio. Habla de Dios y su santidad y cómo es Dios, de perfecto y santo y justo. Luego habla del pecador y la depravación, de cómo somos perdidos en nuestros pecados. Habla del sacrificio de Jesús, quien demostró ser hijo de Dios con sus palabras, con sus hechos aquí en la tierra, su vida sin pecado y luego su muerte y resurrección en la cruz y hablar de la oferta de vida eterna por todo lo que ponen fe en la obra de Cristo y no en sus propias obras o en alguna otra cosa que uno hace. Entonces, hable de la manera de recibir el mensaje del Evangelio. Entonces, los componentes, mi vida antes de Cristo, explica cómo era su vida caracterizada por pecado. También en segundo lugar, la manera de recibir el mensaje, cómo llegó a sus oídos el mensaje salvador del Evangelio. Número tres, bueno, en esto enfatizamos la gracia de Dios también. Antes de continuar, enfatizamos la gracia de Dios, que es por gracia, no es por mérito. Y Dios hizo todo. Él tomó primer paso para llegar donde nosotros, darnos la oportunidad de vida eterna. Él tomó la iniciativa, enfatiza la gracia de Dios, que no es por mérito. El tercer componente que debe de estar en su testimonio de salvación es el momento de confiar, el momento de responder en Cristo como Salvador y Señor. La Biblia dice en Romanos, el énfasis aquí es arrepentimiento y fe. Nosotros nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, renunciando las obras de las tinieblas y poniendo fe en Cristo para salvarnos porque no pudimos salvar a nosotros mismos y nos rescató. Entonces, enfatiza el arrepentimiento del pecado, porque el cristiano debe de tener siempre esa característica de alejarse del pecado y arrepentirse del pecado. Una de las cosas que más estorba un testimonio de salvación es cuando uno habla de lealtad a Dios y la persona mira que usted ni es leal a Dios en su manera de vivir. Entonces, arrepentimiento y fe en Cristo. Romanos 10 dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miramos aquí una respuesta, miramos la necesidad de responder al mensaje del Evangelio y poner fe, colocar fe en Cristo. Y esto tiene que ver con confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer, tiene que ver con la fe de corazón, creer que Dios le levantó de los muertos, que Él se sacrificó por nosotros y Él fue resucitado. Y ellos, aquellos que ponen fe en Cristo tienen salvación. Entonces, en estos componentes de nuestro testimonio, nosotros hablamos de cómo era nuestra vida antes de Cristo, número uno, la depravación de estar en una vida sin temor a Dios, sin Cristo. Número dos, cómo llegó a nuestros oídos el mensaje, sea
por leer la Biblia o escuchar un mensaje, un folleto, pero ¿cómo? Nuestros padres, ¿cómo recibió el mensaje? Y en eso explica el Evangelio, enfatiza la gracia de Dios en proveer salvación. Número tres, debemos hablar de nuestro momento de reaccionar, de responder al mensaje. En mi caso específico, yo tenía la información correcta desde pequeño, pero no había puesto mi fe en Cristo. Yo vivía de manera hipócrita, lejos de Dios. Pero después de una tragedia en mi familia, yo respondí al mensaje. Yo me arrepentí de mis pecados y decidí en ese momento colocar fe en Cristo para salvarme. Entonces, ponga el énfasis ahí en arrepentimiento y fe en su propio caso. El cuarto componente es la vida después de Cristo. ¿Cómo es su vida después de Cristo? Porque cuando uno recibe a Cristo, debería existir en su vida evidencia, una transformación. Y esto es lo que enfatizamos en este punto. Cuando uno habla de aceptar a Cristo, uno ya comenzó con la vida antes, pero ahora hay un después, hay una vida después, hay un testimonio de cambio, transformación. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Presente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo ser en nuestra vida. La persona del Espíritu Santo, Dios habita en uno. Es un milagro, es maravilloso, pero no nos deja igual. Él acepta a todos que llegan a Él, pero tienen que llegar a Él en arrepentimiento y fe. Y a los que llegan a Él no los echa fuera, más bien Él los toma a sí mismo y Él los cambia a su imagen, a la imagen de Cristo. Entonces, en esta parte enfatizamos ahora el cambio, lo que Dios ha hecho en su vida, transformando sus deseos, sus palabras, sus acciones, sus pensamientos. En mi caso específico, pues yo hablo del momento de aceptar a Cristo y el día siguiente un cambio drástico en mi actitud hacia la palabra de Dios. Por primera vez yo quería oír lo que decía la palabra de Dios. Yo tenía una hambre y sed. Es un nuevo deseo que Dios puso en mí. A la vez me iba deshaciéndome o alejándome de ciertas amistades, porque yo sabía que me estaban llevando en otra dirección, ya estaba cambiando en diferentes direcciones. Ah, Hablé de una nueva sensibilidad hacia el pecado. Cuando tenía el hábito de mentir, de repente al mentir sentí algo como de vergüenza y arrepentimiento para admitirlo y alejarme de esto. Tuve un contentamiento. En vez de querer robar, pues yo estaba satisfecho con lo que Dios me tenía. Y otras cosas, habla de todas las cosas que Dios hace en uno, actitudes, pensamientos, acciones, palabras, todo que cambia. Y es un proceso, no todo cambia de un solo, pero mientras uno camina con Cristo, va cambiando su manera de pensar y hacer y vivir. Sus cosas son nuevas, todas las cosas ya son nuevas y están renovándose. Entonces, debemos siempre tener estos cuatro elementos. Mi vida antes, cómo llegó a mis oídos el Evangelio, el momento de responder y ahora la transformación que Cristo ha hecho en mi vida. Ahora, terminando, quiero hablar de algo que ya mencioné, la credibilidad de un testimonio de salvación, porque es uno de los estorbos más frecuentes cuando uno comparte su fe, pero no tiene una vida que predica
lo que dice, ¿verdad? O que actúa en la manera que uno dice. La Biblia dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos estar evangelizando, pero si no estamos viviendo lo que creemos, es un estorbo. El pastor y autor John MacArthur dijo lo siguiente: los creyentes están llamados a vivir de tal manera que establezcan la credibilidad de la fe cristiana y aprovechen al máximo cada oportunidad evangelística. Una cosa muy importante, que la gente pueda ver un corazón leal a Cristo. No significa que somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero van a ver una reacción diferente al pecar, van a ver una humildad, van a ver que uno está con un corazón para andar en las cosas de Dios. Entonces nosotros debemos siempre recordar que es importante tener certeza de salvación, es importante comunicar nuestro testimonio con claridad y precisión y de manera impactante, pero también pedimos ayuda de Dios para no solo tener oportunidades para evangelizar, pero vivir de manera que adorna el Evangelio de Cristo, que hace atractivo tener a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, espero que sea una ayuda mientras elaboran su propio testimonio para poder compartir de manera impactante con otras personas. Dios le bendiga.